En esta oportunidad tengo el honor de presentar al magíster Walter Pardavé Livia. Él es ingeniero metalúrgico obtenido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Magíster en Ingeniería, Universidad Industrial de Santander, Colombia. Profesor titular de la Universidad de Santander, Colombia. Especialista en Ingeniería Ambiental. Máster en Auditorías Ambientales en España. Becario Fundación Carolina en la Universidad BIPO, España. Realizó conferencias y ponencias en Japón, Marruecos, México, USA, Brasil, entre otros. Quien compartirá sus experiencias con el tema Aire más limpio igual 10R, estrategia global para generar y mejorar la calidad de aire. Adelante, magíster Walter Pardavé. Muchas gracias, ingeniera Luz. Y también muchas gracias al ingeniero Daniel Lovera y a todo su equipo, los organizadores de este foro. Pues realmente es un honor estar en este evento y dirigiéndome hacia ustedes con un tema en el cual definitivamente vamos a ver cómo la responsabilidad ambiental se traduce en aportes concretos y eso pues se puede materializar buscando en este caso aire limpio. Por favor, voy a inicialmente voy a mostrarles un video muy cortico, es como 5 minutos, ¿sí? Y luego a raíz de eso ya empiezo a darla. El Sendero Ecológico de la Universidad de Santander está conformado por 30 hectáreas. Se encuentra ubicado en la vereda Santa Bárbara en la ciudad de Bucaramanga. En él se encuentran sembrados aproximadamente 2.290 árboles, de los cuales 1.800 se encuentran entre 3 y 4 metros de altura, garantizando mayor absorción de dióxido de carbono, ya que se encuentran en su etapa de crecimiento. Las especies dominantes son caracolí, guamo, guayacán amarillo, guayacán rosado, pata de vaca y yarumo. La geología de la zona es inestable, por lo tanto es recomendado mantener la zona arbolada, ya que sus raíces generan estabilidad en el terreno, actuando como barreras naturales. Por lo tanto, se garantiza que el área forestada no será intervenida, actuando adecuadamente como sumidero de carbono. Se estima que la capacidad de absorción de carbono al año es de 46 toneladas. El sendero ecológico, además de actuar como sumidero, alberga una gran cantidad de fauna, lo que lo hace un ecosistema saludable. Únete al equipo Aire Más Limpio y compensa tu huella de carbono. En la aplicación Aire Más Limpio, debes registrarte iniciando sesión, creando una cuenta. Así podrás manejar tu propio perfil con tus datos personales. La aplicación también permite la posibilidad de realizar el cálculo de la huella de carbono por medio de información como el consumo de energía mensual, el tipo de alimentación, el medio de transporte habitual y el número de viajes que realices en avión. Con el resultado da la oportunidad de recompensar por medio del patrocinio de proyectos forestales. Se selecciona un proyecto, se llenan los datos solicitados y se patrocina. También te brinda la posibilidad de realizar un aporte voluntario. La aplicación también permite la inscripción de proyectos forestales, llenando un formulario con la información general del predio. Como beneficios, por cada 100 kilogramos de CO2 compensado obtienes un punto. Acumulando varios puntos los puedes redimir en premios. Súmate al cambio
y haz parte del equipo Aire Más Limpio. Correcto. Bueno, la idea es que básicamente en ese video ustedes observaron un sendero que se llama un bosque, bosque de una universidad, y básicamente eso nos permite hacer la entrada para lo que quiero comentarles ahora. ¿Sí? Bien. Bien. Este proyecto se denomina Aire Más Limpio igual a 10 R's. ¿De qué trata? Justamente estamos en este foro de responsables ambientales y hemos visto una serie de presentaciones donde se ha demostrado fehacientemente que nuestras actividades humanas tienen efectos e impactos sobre la naturaleza. En muchos casos, inclusive de forma involuntaria. Por ejemplo, la misma acción de la respiración humana, ¿sí? Y otras actividades, pues definitivamente inciden en que estamos incrementando, por ejemplo, el nivel normal que debería tener el aire, o lo que se llama la calidad del aire. Bueno, de igual manera, todas las actividades que generan emisiones inciden en el tema del deterioro de esa calidad del aire. Bueno, ¿qué alternativas, qué planteamientos se han llevado a cabo, se están llevando a cabo y que vemos que en la generalidad de los casos no funciona? Normatividad en el cual se ponen límites, ¿sí? O sea, límite para las emisiones de las empresas, del transporte, pero vemos que eso lleva a unos acuerdos, los acuerdos sí se llevan a cabo o no se llevan a cabo, pero los efectos sobre nosotros mismos siguen en aumento. Entonces, ¿de qué trata esta propuesta? Esta propuesta básicamente es una estrategia en el cual, en primer lugar, debemos recompensar eso que la naturaleza nos da, ¿sí? O sea, la naturaleza nos da aire, ¿sí? Y nos da aire limpio. Ese aire nosotros lo utilizamos, pero luego entregamos con características que justamente no van a permitir que sea aire limpio. Esa compensación, ¿sí? Muchas veces no es solamente romántica. O sea, uno dice, yo quiero la naturaleza, estoy con la naturaleza, ¿sí? Pero eso es simplemente, ¿no? Palabras. ¿Qué acciones reales y concretas se está llevando a cabo para dar nuevamente esas características de aire más limpio? Toda esta problemática que es muy conocida, ¿sí? Los vehículos, mediante la combustión de los respectivos combustibles, generan emisiones. Así haya controles, seguirán emisiones en menores proporciones, en menor concentración, pero sí habrá emisiones. De igual manera, la deforestación, las quemas y todo eso que hemos vivido, ¿sí? Simplemente lo que hacen es o incrementar la concentración del CO2 y por lo tanto disminuir la calidad del aire. Inclusive, mire, estas fotos son muy convencionales. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a que cuando se habla de industria, el símbolo característico de la industria es la chimenea. No podemos imaginarnos que pueda haber una industria fabril, ¿sí? Pero que no tenga chimeneas. Claro, dirán ustedes, pero ¿eso qué implica? Implica que hay que trabajar en nueva conceptualización, ¿sí? Bajo otro paradigma, ya sea trabajar en temas de materias primas, de termodinámica, de otro tipo de conocimientos, pero la idea es que esta figura debe ser figura del pasado. O sea, no necesariamente una industria tiene que ser chimeneas y emisiones. Hay muchos ejemplos ya que se han dado al momento. Les puedo mencionar uno de ellos que acabé de dar en otra conferencia, donde mostrábamos como una ladrillera, las ladrilleras convencionales que también tienen como figuras características de emisiones, pueden ser con tecnología que se llama horno túnel, donde las emisiones del CO2 son mínimas y ya no necesitan inclusive estas figuras, ¿sí? Bueno, de igual manera,
conocemos la deforestación gigante que se está produciendo. Muchos pulmones del planeta están realmente siendo arrasadas, ¿sí? Cada vez menos bosques, cada vez menos sumideros del CO2. Y eso pues vemos que también tiene efectos en el tema de la biodiversidad, en el tema de la fauna, la flora, el tema de la temperatura promedio. Bueno, todo esto es conocido. Estos esquemas son, repito, parte de nuestras noticias diarias y para nadie le llama la atención. Bueno, entonces nosotros ¿qué proponemos? Nosotros proponemos es una herramienta, un aplicativo, en el cual lo primero es generar un banco de proyectos forestales. Banco de proyectos forestales. Cada proyecto forestal, por supuesto, tiene su dueño, tiene su responsable, ¿sí? Pero mire, lo que estamos proponiendo a través de este aplicativo es que las personas de manera individual, o también pueden ser las empresas, ¿sí?, hagan el cálculo de su huella de carbono y a través de esa huella de carbono que tiene cada persona pueda pagar una cantidad, ¿sí?, con el cual se pueda conservar, cuidar, preservar ese proyecto forestal o un proyecto forestal que puede ser, por ejemplo, un bosque. ¿Sí? Me explico. Y justamente en el video, lamentablemente no estuvo con el volumen que quería. Lo que estamos mostrando es que ya tenemos un proyecto que es un sendero ecológico que tiene una extensión de 30 hectáreas con especies nativas de la zona, el cual puede absorber 40 toneladas mensuales de equivalente de CO2, ¿sí?, para el cual también tenemos 30 patrocinadores, y estos patrocinadores son personas individuales que han calculado su huella de carbono y cada uno aporta, ¿sí?, un dinero mensual, ¿sí?, con el cual justamente se entrega esa cantidad de esos 30 patrocinadores, se entrega a la empresa que tiene este bosque, ¿sí?, de tal manera que lo pueda cuidar, preservar. Inclusive los mismos patrocinadores pueden recorrer el bosque cuando quieran, pueden caminar, pueden, digamos, disfrutar de ese aire limpio, de ese oxígeno, ¿sí?, de tal manera que estos patrocinan y de forma real están compensando su huella de carbono mediante la conservación de ese bosque. Entonces ya tenemos una prueba piloto, repito, con patrocinadores de un proyecto forestal, ¿sí?, donde por supuesto el dueño de ese proyecto, pues él tiene personal para conservar el bosque, puede comprar los insumos necesarios, inclusive ya ha señalizado, tiene una señalización de cuáles son los patrocinadores, ¿sí? Y esta persona para nada después va a hacer otra actividad económica del bosque, porque le están pagando por conservar, por cuidar, y eso lo están haciendo personas de manera individual. Tenemos otras aristas en este aplicativo donde también pueden participar empresas o personas jurídicas, donde ellos a través de su plan de compensación, ¿sí?, también de igual manera estas empresas calculan su huella de carbono y cuando van a solicitar permiso de emisión en las autoridades ambientales le dicen tiene que buscar un área para que pueda compensar su huella de carbono. Entonces, en esos casos, vendrán hacia nosotros, ¿sí?, a esta plataforma, que también ya va a ser una empresa, y luego pagar, ¿sí?, para de esa manera conservar otro bosque o otro sumidero de CO2. Ahora, estos patrocinadores, ¿sí?, repito, que van a dar un valor para conservar bosques basado en su huella de carbono, es decir, ya están haciendo un aporte real, ¿sí?, de lo que están generando, ¿sí? Estos patrocinadores tendrán un listado de beneficios, tienen un listado de beneficios, ¿sí? De tal manera que nosotros hemos hablado en términos de puntos.
Es decir, por cada 100 kilos de CO2 que están generando, tienen un punto, y de igual manera con toda su huella de carbono tiene una cantidad de puntos. Entonces, con esos puntos acceden, por ejemplo, a descuentos en cursos de educación continua y porcentajes de matrículas en la universidad donde se ha desarrollado el proyecto. De igual manera, con esos puntos pueden acceder a descuentos de productos en un determinado supermercado y también en consumos de combustible, ¿sí? O sea, tenemos una lista de empresas que otorgan beneficios a estas personas o a estas empresas que a su vez son patrocinadores. De tal manera que este patrocinador está dando un valor económico para conservar el bosque, pero a la vez está recibiendo, ¿sí?, beneficios que finalmente le van a devolver lo que ellos están haciendo como aporte económico. En suma, si nosotros empezamos a tener muchos proyectos, estamos empezando a generar aire y aire limpio. Y las personas, las empresas están aportando, ¿sí? Basado, repito, en su huella de carbono. Tenemos en el aplicativo los procedimientos para que cada uno haga el cálculo de su respectiva huella de carbono, de tal manera que estamos cerrando un círculo donde básicamente estamos utilizando la primera R de todo de toda esta estrategia, que es la R del recompensar, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que les acabo de describir es la primera R, repito, que se llama recompensar, y de igual manera tenemos otras 9 estrategias que están relacionadas con el tema de disminución o reducción por ejemplo, de otro tipo de gases, de otro tipo de emisiones como material particulado, en otras actividades, ya sea en transporte, ya sea en buenas prácticas industriales, etc. Entonces, ese es el aplicativo 10R o aire más limpio que estamos en este momento en la primera fase. Entonces, el centro de todo ese proyecto es la medición de la huella de carbono. La medición de la huella de carbono para cada persona debe ser un tema de responsabilidad social y ambiental. O sea, muchas veces utilizamos los recursos, ¿sí? Hacemos actividades, etcétera, y llegamos a una serie de discursos muy interesantes, pero en acción real, concreta, nada, ¿sí? De tal manera que esta es una propuesta que va en la dirección de que cada persona determine su huella de carbono con sus actividades cotidianas y luego compensa, ¿sí? Y compensa, pero a la vez recibe beneficios. La huella de carbono, los que de pronto han tenido la oportunidad de hacer su cálculo, requiere que uno indique las actividades de alimentación, las actividades de transporte, las actividades de su vivienda, etcétera. Simplemente indica sus consumos y él le hace el respectivo cálculo, y ese cálculo es lo que tenemos en cuenta nosotros ya sea para la compensación económica y también para los beneficios. Ahora, en la proyección que tenemos con este aplicativo, la idea es no solamente utilizar bosques como sumideros de CO2, sino también hoy en día se están dando ya en varias ciudades. En Lima, en el distrito de Jesús María, hay uno que es una especie de un árbol artificial o un árbol que genera CO2, ¿sí? Que absorbe CO2, y de esa manera se puede decir que está también generando aire limpio. Entonces, tenemos la idea de utilizar cierto tipo de especies de flora que absorben CO2, o sea, no solamente los árboles, el tema de los bosques, sino también ir hacia otros sumideros de CO2. Todos los sumideros de CO2 tienen el mismo efecto. Sí, muchas gracias. El mismo efecto de absorber el CO2 y entregarnos, pues, oxígeno, en suma, aire más limpio. Entonces, miren, nuestra huella de carbono, ¿sí?, es señal de que debemos buscar
compensar o recompensar a la misma naturaleza. Y esa es la forma real de aportar y de buscar entre todos aire más limpio. Eso es lo que le traía para hoy y estaré realmente muy agradecido si hay algún tipo de preguntas, de inquietudes. Sí, magíster, efectivamente, muy importante el elemento químico oxígeno, fundamental para todos los seres básicamente aeróbicos, ¿no? Para Sí. mantener el porcentaje adecuado que es del 21%. Hay una pregunta donde dice, por una planta que se tala, que se puede talar, ¿por cuántas plantas debe ser sustituida a fin de conservar el bosque? Muchas gracias. Bueno, realmente sobre este tema generan muchas inquietudes. Nosotros tenemos en nuestros cálculos que para absorber, lo hicimos con el caso de 30 personas, su huella de carbono, que es aproximadamente 40 toneladas por mes. Necesitamos 30 hectáreas de un bosque, y en estas 30 hectáreas de bosque hay aproximadamente 2.900 árboles. Estos árboles, cada uno de estos árboles hay que tener la consideración de la altura que tengan, ¿sí? Porque de acuerdo a esa altura tienen su capacidad de absorción, ¿sí? Ahora, de pronto no podríamos dar una respuesta muy concreta a esa inquietud porque necesitamos saber cuál es el tipo del árbol, qué edad tiene, ¿sí? Y luego, qué se trata de compensar, ¿no? Que es una huella de carbono, etcétera. Por lo menos nosotros hemos empezado no a hacer nuevos bosques, sino solamente en bosques que ya existen. ¿Por qué? Porque esos bosques que ya existen es que podemos hacerle el cálculo de su capacidad de absorción. ¿Sí? No hemos todavía planteado la idea de hacer una reforestación o un sembrío de nuevos árboles o nuevos bosques. Bien. También dice, en tiempos de pandemia, ¿se podrá continuar con este tipo de práctica de cuotas de huella de carbono? Correcto. Al igual que todos ustedes, nosotros desde el mes de marzo estamos confinados, estamos desde nuestras casas haciendo el trabajo remoto y hemos avanzado con este proyecto desde estas condiciones. Es decir, nos hemos acercado a proyectos forestales, tenemos varios ya en carpeta, nos hemos comunicado, inclusive tenemos formas de georreferenciación de esas zonas, ¿sí? Para de alguna forma hacer la cuantificación de las hectáreas, de la cantidad de árboles y por lo tanto de los cálculos de absorción posible del CO2. Y de igual manera hemos hecho nuestras exploraciones para buscar patrocinadores. O sea, si bien de pronto alguien la pregunta es si estamos confinados, ¿cómo vamos a hacer bosques? Lo que vuelvo a comentarles es que inicialmente estamos trabajando sobre áreas de bosques que ya están, ¿sí? Que están en funcionamiento. Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo mitigar mi huella de carbono desde la casa en medio de esta pandemia que vivimos? Muy bien. Repito, el tema del cálculo de la huella de carbono, pues es muy sencillo. Existen muchos calculadores por internet. Nosotros hemos elaborado uno aparte, de acuerdo a nuestras consideraciones. Pero lo interesante es que cuando uno tiene ya ese resultado, uno empieza a decir, ¿cómo así? Que uno está generando toneladas de CO2 simplemente con la alimentación, con mi desplazamiento, etcétera. Y entonces, ante esa reflexión, entonces ya empieza a escuchar de cómo podríamos compensar. En el caso que nosotros estamos planteando es, primero buscar el bosque o el sumidero del CO2, y a eso le buscamos los patrocinadores. Ahora, aspiramos a que se sumen muchísimos patrocinadores, y la idea que tenemos inclusive es que los patrocinadores seleccionen el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese proyecto luego va a ser visitado por ellos.
porque la idea es que estas personas que están aportando después lo disfruten, ya sea para el recorrido, ya sea para el descanso, ¿sí? Y esa es una forma real de verse recompensado uno mismo con el valor de pronto que está aportando, porque está recibiendo ese oxígeno, ¿sí? Y por otro lado, estos bosques también van a ser conservados y es la forma muy concreta de generar aire limpio. Y repito, la proyección que tenemos es trabajar también otro tipo de sumideros de CO2. Bien, Magíster, su ponencia muy excelente, la oportunidad para aquellos que quisiéramos hacer trabajos o proyectos de esta naturaleza. En la sierra podemos nosotros decir de que aparentemente no hay contaminación, y eso no es, ¿no? A través del viento se está yendo los contaminantes. Hay lugares donde no hay mucha forestación, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Sería importante hacer este tipo de proyecto a fin de hacer la forestación. Aún todavía hay minuto, el doctor Lovera se encuentra, ¿podrá decir algo? Sí, ingeniero Daniel, muy buenas tardes. Le iba a comentar a la ingeniera Luz lo siguiente. Todos absolutamente tenemos nuestra huella de carbono, ya sea personas individuales, empresas e industrias. Y todos deberíamos hacer ese cálculo de la huella para empezar a buscar cómo compensarla. Y esa es una forma real de cómo podríamos mantener ese equilibrio para llegar a aire más limpio, ¿sí? Porque normalmente lo que se plantea es a las empresas, a las industrias, reducir, mitigar sus emisiones y cumplir la normatividad. Y listo, ¿sí? Pero sepan ustedes que así se esté cumpliendo normatividad legal vigente en el tema de aire, de todas maneras tenemos huella de carbono. Y la idea es compensar esa huella. Correcto, Walter, es muy interesante tus aportes en la parte ambiental, en el aire limpio, que siempre aspiramos, ¿no? Para una mejor calidad de vida. Y yo sé que son esfuerzos de investigación que vas desarrollando y también tienes tu grupo de investigación bien dinámico, ¿no? Porque están haciendo una serie de trabajos y eso es importante. Más bien, quería preguntar, el aplicativo, usted tiene un aplicativo para medir calidad de aire, ¿no? Me parece, sería interesante que nos explicaras un poquito más cómo surgió esa idea o cómo están trabajando. ¿Es multidisciplinario? ¿Hay ingenieros de sistemas? O no sé, ¿cómo es el desarrollo de ese aplicativo? Sí, ingeniero Daniel, muchas gracias por su acogida de siempre, por su colaboración y también, por supuesto, por la pregunta. Y lo que me está comentando, ingeniero Daniel, le digo algo que ojalá de pronto podamos replicarlo allá en alguna ciudad. ¿Por qué no? Inclusive puede ser una ciudad fuera de Lima. Efectivamente, estamos ya en un 75% de avance de un aplicativo. Ese aplicativo va a ser gratuito, ¿sí? De tal manera que cualquier persona va a acceder a ese aplicativo. Es más, tenemos una manilla. Muchas gracias. Esta manilla tiene un código QR. Entonces, con ese código QR, la persona que tiene la manilla, por un lado, puede linkear, ¿no? el aplicativo a cualquier dispositivo, ya sea computador o smartphone, ¿sí? Pero además de eso, la persona con esto estaría, es ya el patrocinador, ¿sí? Es patrocinador de uno de los bosques. Entonces, pronto, ingeniero Daniel, sí, ingeniero Luz, un segundito ahí. Se va, van a conocer ustedes un aplicativo, repito, que le vamos a dar simplemente la dirección, es Aire Más Limpio, se llama el aplicativo. Y va a salir un libro que se llama también de esa manera, ¿sí? Muchas gracias, Magíster Walter Pardavé, por su excelente ponencia.